y fue recorrer tu cuerpo, como subir a la gloria y bajar a los infiernos. Nos va separando el tiempo, tú siempre los mismos años y yo los que voy cumpliendo. Que como me va la vida, mejor que no te lo cuente, por no contarte mentiras. Que como me va la vida, mejor que no te lo cuente, por no contarte mentiras. Hoy tengo que dar las gracias, pero muy entrañables, a nuestro querido Javier Gallardo, que gracias a él tenemos lo que tenemos aquí, lo que estamos escuchando. Por supuesto también a su hermano, que nos va luego a tener una actuación musical en él, magnífica. La sabiduría de Pepe Jurado es un privilegio tenerlo aquí con nosotros, yo disfruto siempre que estoy con él. Nuestro Juan, el editor, que ha hecho un magnífico libro. Y Víctor, el poeta, que tiene cosas realmente muy buenas. Y además os invito porque el libro vale 14 euros. Valía 13,95, pero hombre, como somos generosos, pues hemos puesto 14 para no andar con tonterías, ¿vale? Por si os interesa y todo eso. Gracias a la bodega también, porque ha sido extraordinario. Nada más que fui yo a ver a Paco Yuste. Me dijo, no, habla con mi hijo, que es el que lleva el asunto. Alberto, y Alberto, un encanto, lo que ustedes queráis. Y este sitio hoy es un sitio, ¿verdad?, magnífico. He pedido a Víctor el permiso para terminar yo mis palabras y bueno, y gracias a vosotros, que sin vosotros esto no tiene sentido ninguno. Estábamos aquí hablando cuando no había casi nadie y decíamos, bueno, es que hace mucha calor, ¿verdad, Juan? Hace mucha calor. Pero digo, no te preocupes, que esto, la gente viene, nosotros venimos siempre a todas las cosas por botones, ¿cierto? A las 7 menos, si es a las 7:30, a las 7:25 hay muy poca gente. Y a las 7:30 dice, hombre, está lleno, está lleno, está lleno. Le he pedido permiso para leer una poesía suya que me encanta. Una de las muchas que hay aquí. Se llama Un lugar donde refugiarse. No es tan fácil dejar atrás el miedo, el desconcierto, el vértigo, el vacío, las miradas tan fijas del insomnio, las preguntas que no contesta nadie. Como brisa o promesa inesperadas, nos llega tu llamada para darnos a la visión de las constelaciones, a la hermosa quieta de los astros, del mundo firmamento, una llamada para alejarnos del desasosiego. Pero no tienen alas. Esta noche, mis leves ilusiones ni mis sueños para subir apenas un instante a las altas estrellas. Puedo solo mirar este universo de palabras como hojas al viento, broza humilde, arrancadas al libro de la vida, para poner por medio cielo y tierra, entre mi corazón y tantas sombras. Me basta con entrar en este mundo de palabras tan hondas en el tiempo, un lugar donde siempre refugiarse. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí en Sanlúcar, donde veraneaba cuando niño y más que niño, y a la que solemos venir porque nos gusta mucho la ciudad y el ambiente de la ciudad. Y estar aquí con Víctor, repitiendo de alguna manera la presentación del otro día en Sevilla, del lunes, estar con Pepe y agradecer la acogida de la bodega y la organización a cargo del Ateneo. El que va a presentar el libro es Pepe Jurado. Yo voy a leer un breve texto hablando un poco de mi relación con Víctor y de cómo surgió la antología.
El escritor Manuel Azaña aseguraba en El jardín de los frailes, su retrato de artista adolescente, que se exige demasiado a la amistad, incluso que lea los libros y no los desacredite. En cuanto al jardín, algo de jardinero tienen los antólogos, pues las antologías también son conocidas con el nombre de florilegios. Recordemos ese modelo que fue Las flores de poetas ilustres del antequerano Pedro Espinosa. Creo que en el caso del agua entre las piedras, cuya presentación nos convoca esta tarde, he cumplido gustosamente con las exigencias de la amistad, tanto en la lectura atenta de todos los libros de Víctor Jiménez como en el cuidado a la hora de elegir los poemas. Espero, además, que mi prólogo no contribuya al temible descrédito. La cariñosa exigencia de la amistad, tan gustosamente satisfecha, ha hecho que también esté en esta mesa en lo que, si tenemos en cuenta las páginas ya escritas, podría semejar una representación, teniendo en cuenta, además, que la presentación propiamente dicha le corresponde a Pepe Jurado, tan buen conocedor y no solo como estudioso de la poesía contemporánea española. No es esta la primera vez que acompaño a Víctor en un estrado. Aparte de alguna lectura poética compartida, recuerdo la presentación de Las cosas por su sombra en la Academia de Buenas Letras sevillana en el año 2000, revivida recientemente en una foto en la que hoy notamos la ausencia del maestro Aquilino Duque, tan añorado, pues afortunadamente Jacobo Cortines y Rogelio Reyes continúan con su envidiable actividad literaria. Tampoco es la primera vez que mi nombre aparece en la cubierta de un libro de Víctor, pues la de Con todas las de perder anunciaba mi colaboración como ilustrador de esa selecta gavilla de Soleares, con una docena de collages propios que, sin premeditación, pues tenían ya unos años cuando los seleccionamos, fueron complementando adecuadamente las distintas secciones del libro. Elegir, antologar, supone un equilibrio entre el gusto personal y la necesidad más objetiva de ofrecer una muestra amplia de la producción de un poeta. En el caso de Víctor, he seleccionado los poemas que me han parecido más significativos en el dibujo de una trayectoria amplia y he procurado resaltar la variedad de motivos sobre los temas fundamentales de la poesía: tiempo, amor, muerte y la eficacia métrica. Sin duda, quedan bastantes poemas que hubieran podido figurar también, pero tendrán que esperar a reaparecer en unas poesías completas. De todos modos, los poemas seleccionados de cada uno de los 11 libros, desde La singladura hasta Cuando eran una vida los veranos, forman un libro nuevo y distinto en el que se puede apreciar la evolución de una poesía que tiene una marcada voz personal. De las diversas maneras de acometer un prólogo, he preferido huir del mero academicismo, campo semántico del sentimiento amoroso, recuento de metáforas y anáforas, conteo de sílabas y sinalefas, y tampoco me he decidido a redactar unas páginas más personales que trazaran una semblanza del autor, siguiendo el ejemplo de las incisivas liricaturas que Luzgardo García Díaz publica en el ABC sevillano, sino que, pensando en el lector discreto al cervantino modo, he preferido un acercamiento informado y cordial a la obra, comentando someramente cada libro y señalando lo que de novedad presenta cada uno con respecto a los anteriores, a los que siguen unidos por la visión del mundo del autor. Saludemos, pues, este volumen en la cuidada edición de Valparaíso, que subraya la transparencia expresiva de los poemas con la transparencia de su cubierta, que Víctor ha querido ilustrar acertadamente con una foto propia: lo firme y lo fugitivo, esa agua que fluye entre las piedras, se remansa esta tarde en un estanque al que se asoman, en un ejercicio de venial y justificado narcisismo, la poesía y la amistad. Muchas gracias.
Bien, buenas tardes. Hace 2 meses me llamó Víctor para que estuviera aquí esta tarde y me metí donde no debía haberme metido, porque ahora me arrepiento por la calor, por la hora y por las pocas ganas que tengo de hablar de poesía. Sobre todo teniendo en cuenta que me veo en una encerrona. Víctor me dijo que viniera aquí a acompañarlo, que no preparara nada, y dice, tú estás allí en la mesa y no tienes que decir nada. Y ahora lleva un rato Juan diciendo 2 veces mi nombre, el que lo va a presentar es Pepe, el que lo va a presentar es Pepe. Cuando es innecesario que Javi, que Gallardo y que yo estemos aquí, porque quien sabe de esto es el que ha escrito y en todo caso el que ha preparado la antología, que ha seleccionado. No. Y vas a terminar diciendo que yo me iba a quitar más de en medio. Él todavía va a hacer algo diferente, pero que yo hable de poesía cuando está aquí el editor que se ha leído los 15 o 14 libros, que lo ha seleccionado, que ha escrito el prólogo, que lo conoce desde chico, somos innecesarios, unos más que otros. Gallardo. En cualquier caso, he hecho lo que me dijo Víctor. Me dice, tú te lees el libro y di allí 4 cositas. Entonces voy a decir 4 cositas, ¿eh? No voy a decir más, Víctor, no es una presentación, es la lectura. Y para ordenar mi pensamiento voy a decir en primer lugar qué me ha parecido el libro, qué es lo que he encontrado yo en el libro. En segundo lugar, me he preguntado esta mañana cuando estaba escribiendo estas notas, ¿por qué escribes tú? Y en tercer lugar, voy a preguntarte a ti, que después de 40 años escribiendo y 14 o 15 libros, ¿ahora qué? ¿Vale? Entonces, primero, ¿qué me ha parecido el libro? En segundo, ¿para qué escribe este señor? Y en tercero, ¿y ahora qué hacemos con el futuro, Víctor? Bueno, en primer lugar, yo conocía la poesía de Víctor de forma muy parcial. Recuerdo haber leído 2 libros, eso sí lo recuerdo, Al pie de la letra, uno que trata de su etapa como profesor en un instituto, y luego otro, La mesa italiana, que es un libro más plural, tiene otros asuntos, ¿no? Eso sí recuerdo. Y luego habré leído algún otro libro o algunos poemas sueltos que no me acuerdo muy bien. De eso sí tengo memoria. Ahora lo que he tenido es la oportunidad de leer todos los libros según los ha dispuesto el autor y el editor, de forma cronológica. Así que he podido leer un resumen de 40 años de poesía. Y cuando leo estos 40 años de poesía, llego a 4 conclusiones. La primera, el modo tan, iba a decir perfecto, pero no, tan sobresaliente con que Víctor Jiménez ejecuta un poema. Domina la técnica muy bien. Se nota que conoce la tradición literaria y que copia, en el mejor sentido de la palabra, de los maestros. En el prólogo Juan habla de Góngora, pero hay otros que están por aquí. Ejecuta muy bien el poema, sabe resolver lo que yo, que nunca he escrito un poema, no sabría nunca resolver. Lo mismo un endecasílabo que en un alejandrino, que un heptasílabo, que un verso suelto. Y además con una melodía, con una entonación, con una musicalidad que debe tener dentro. Por tanto, lo primero que llama la atención es lo bien que están construidos los sonetos, las décimas, las soleares que hay en este libro. Hasta el punto de que se enfrente al formato que se enfrente, el poema queda bien. Hay aquí poemas que son muy largos, largo dentro de lo que es un poema, 30 versos, 40 versos. Son poemas discursivos, narrativos, donde nos cuenta una historia. Un día que va a clase, que un niño no le hace caso, una compañera que se jubila, y cuenta una historia. Ese es un tipo de poema narrativo que nos convence como lectores. Luego hay otro tipo de poema que está apretado, está ya cincelado, empieza a quitarle todas las hojas que no hacen falta en un árbol y lo deja apretadito, apretadito. Es la medida exacta de la décima o el soneto. 14 versos cincelados, está ahí con el cincel y lo deja muy condensado. Y luego esa técnica la lleva a seguir quitando, a seguir quitando, a seguir quitando, hasta quedarse con 3 versos o poco más. Por ejemplo, una solear. Y ahí ya estaríamos hablando de una poesía esencial donde no sobra nada, nada, nada. Así que de todos los que estáis aquí, ustedes pueden elegir el tipo de poesía con el que mejor se identifique. El que prefiera poesía narrativa lo va a encontrar, el que quiera poesía en un molde perfecto como el soneto lo va a encontrar, y el que sea de cosas apretaditas e intensas la va a encontrar en las soleares y en otras coplas. La segunda conclusión que yo saco es que es un poeta muy fácil de leer, en el sentido de que escribe para que se le entienda. Hay una retórica muy clara. No hace falta diferenciar lo simple de lo sencillo. Es sencillo y esa sencillez viene
de saber despojar lo que no vale. Es decir, lo complejo lo va haciendo sencillo, no simple. Hay una retórica que entra muy bien, pero esa retórica fácil luego se multiplica en el significado, en el sentido, porque entendemos también lo simple que luego nos hace pensar y pensar y pensar. No nos perdemos en intentar comprender qué nos dice. Ya sabemos qué es lo que nos dice. Ahora nosotros interpretamos qué dentro de nuestra vida nos dice eso. De hecho, casi todos los poemas parten de algo muy tonto, muy anecdótico, muy cotidiano, de algo minúsculo, y a partir de ahí busca una trascendencia, un simbolismo, una universalidad, para que todos nosotros nos identifiquemos con lo que hay aquí. La tercera conclusión que yo saco es que cuando leo de principio al final me doy cuenta de qué escribe Víctor Vélez, y escribe al final de lo que todos los poetas escriben. Es que son poco originales en este sentido. Todos los poemas están enfocados hacia el amor, o sea, el amor a una persona sentimentalmente hablando, es decir, a una pareja, a un hijo, a una ciudad, a un clima, a un paisaje, el amor. En segundo lugar, el tiempo, lo de Heidegger, el ser humano es ser y tiempo, y estamos luchando continuamente contra la muerte, nos resistimos a morir, a que pase el tiempo, y son poemas donde fundamentalmente hay una búsqueda del pasado, en busca de la memoria perdida, es decir, aquí está Proust, está continuamente buscando al niño que fue, y en tercer lugar habla de la naturaleza. Hay un montón de poemas, como ahora, a paisaje, el sol cayendo, a momentos lumínicos para nuestra vista, ¿no?, al paisaje. Eso me he dado yo cuenta ahora leyéndolo todo, pero lo que más me ha gustado es ver cómo estos temas aparecen y desaparecen. A lo mejor hasta el tercer libro no aparece el asunto de la memoria y la búsqueda del niño. Y luego hay 2 o 3 libros donde está y desaparece. O el amor, que empieza con mucha fuerza, luego no importa y luego al final aparece otra vez. O al principio, que hay algunos poemas de paisaje, el paisaje casi desaparece y luego se retoma. Quiero decir con esto que leer una antología de 40 años nos sirve para ver en qué momento de su vida le ha ido interesando unos asuntos u otros. Y efectivamente, progresivamente, van apareciendo y desapareciendo. En fin, estas son las 3 conclusiones que yo he sacado de la lectura. Resumiendo, domina la técnica y conoce la tradición, se expresa con sencillez para que pensemos trascendentemente y, en tercer lugar, se capta perfectamente en qué momento de su vida le ha interesado un asunto o bien otro asunto. Esa era la primera pregunta que yo me había planteado. ¿Qué me ha dicho a mí este libro? En segundo lugar, ¿por qué escribe Víctor Jiménez? Yo no he escrito nunca poesía y no sé por qué escriben los poetas. Podría aquí hablar de por qué se escribe, ¿no? Pero cuando yo he leído 40 años de poesía, creo que escribe para, y voy a decir a lo mejor una obviedad que vale para cualquier poeta o para cualquier músico, escribe para entender su vida. Me da la impresión de que la escritura sostenida en tantos años ha sido para ir buscando la explicación al ser, a la razón de ser de sus días. Y digo esto porque cuando he leído toda la antología creo que hay 4 etapas en la vida y en la poesía que se ven perfectamente reflejadas. Ya digo que de forma muy imbricada, no termina un libro y empieza una etapa, sino que uno va muriendo y otro va renaciendo. Pero hay 4 etapas en las que él ha ido escribiendo para entender su vida. Las 4 fases que yo veo. En primer lugar, hay una serie de poemas que no forzosamente están al principio, pueden estar al final. Hay una serie de poemas que buscan explicar la educación sentimental de Víctor Jiménez, es decir, ¿de dónde viene? Hay, y esto es lo que más me gusta de su poesía, lo que yo veo más diferencial con respecto a otros poetas, lo que más me gusta de él es la búsqueda del adulto hacia el niño que fue, el yo de la reflexión adulta que busca el yo de la experiencia infantil, y cómo ese niño también busca los ojos del adulto, ¿no? El diálogo que yo mismo o vosotros establecéis con vuestro pasado. Pues bien, hay una educación sentimental en ese niño que la busca el poeta. Y así, especialmente, se nota cuando habla del tardofranquismo, los últimos años del franquismo, en el tiempo, el tardofranquismo, y en el espacio, el barrio de San Bernardo, el lugar de todo, el origen de todo, donde nació, donde se crió, donde echó los dientes, donde conoció
cómo se vivía allí. Pero además de eso, que digamos que es lo fundamental de esta educación sentimental, también aparece aquí el verano como lugar de la felicidad máxima, el verano que está en su caso muy ligado a otro lugar, Alcalá de Guadaira, y junto a eso, y ya no es infancia, es más bien juventud, aparece también la educación sentimental ligada a un tipo de música y a un tipo de cine, que se refleja aquí. Por tanto, lo primero que yo veo es que ha intentado explicarse el niño que fue, la educación sentimental que hay en ese niño que nació en el 57 y por tanto vivió casi 20 años bajo el franquismo. En segundo lugar, hay unos poemas que intentan explicar la segunda etapa de su vida, la etapa de la juventud, la etapa de los sueños de aquel joven de 15, 25, 30 años. Y ahí hay un conjunto de poemas dedicados al descubrimiento del amor, en un sentido muy genérico, el amor como pasión, pero también el amor como miedo, como adulterio, como celos, como envidia, el amor en el sentido más completo posible. Y ahí, en esos sueños del joven, aparece siempre la idealización de la mujer a la que ama. Y hay aquí también una evidencia petrarquista y platónica e idealizada de la mujer, ¿no? Son los sueños del que está enamorándose y está tratando de construir un futuro junto a ese amor. Pero a la vez, en esos poemas de un joven que sueña, se plantea ¿qué seré yo en el futuro? Y por tanto hay una poesía de la identidad prospectiva. ¿Qué seré yo? Y dentro de ese ¿qué seré yo? No sé qué seré, pero quiero ser escritor. De forma que también hay una serie de poemas donde indaga, donde reflexiona sobre qué significa escribir y para qué sirve escribir y si sirvo o no sirvo para escribir. Y con esto se acaban los sueños de la juventud, la segunda etapa, y llega la tercera, la constatación de que no se vive de la poesía, sino del trabajo. No se vive del aire de los poetas y de la mujer ideal que decía Platón o Petrarca o Víctor, sino del trabajo. Y ahora viene la realidad de la vida adulta. Y ahí vienen los poemas que ha dedicado al trabajo. Él ha dado clase 40 años en institutos de secundaria y tiene especialmente un libro, pero luego en los otros también se ve, un libro que podríamos denominar poesía civil, porque tiene una mirada sociológica sobre un trabajo concreto, que es dar clases, pero también sobre la España que ha cambiado desde los años 80 hasta los años 2000 o 2010, porque los alumnos son diferentes, el sistema de educación pública es diferente, la relación de autoridad entre un profesor y un compañero o un profesor y un alumno, todo eso ha cambiado, de forma que son poemas en los que intenta reflexionar sobre quién fue él en los años en que se ha dedicado a dar clase. Es, como digo, poesía sobre la pedagogía, sobre la didáctica, sobre la enseñanza, sobre el trabajo, poesía cívica con una mirada sociológica. Y ese adulto llega un momento en que se jubila y entonces pasa a la edad de la madurez o de la vejez, que es en la que ahora estaría sin eufemismo. Está jubilado y por tanto ahora ya no necesita la educación sentimental, no tiene ya los sueños del joven porque ya la vida le ha llegado y ni siquiera tiene el trabajo para quejarse porque ya ni siquiera trabaja. Ahora intenta explicarse este nuevo momento de su vida, que está definido por la incertidumbre, por el miedo. Es la incertidumbre ante la muerte que le llegará a él, igual que a todos nosotros, pero que le está llegando ya a algunos familiares. Es la incertidumbre ante un hombre que cree o no cree, pero que a lo mejor Dios le viene bien ahora. Es la incertidumbre ante si algún día habrá algo que combata el Alzheimer o no. Es la incertidumbre ante el vacío, ante la soledad, ante el desamor. Es decir, ahora mismo escribe para explicarse el momento vital en el que se encuentra, la incertidumbre de la vejez. Y esas serían las 4 fases que yo he descubierto a lo largo de todos estos poemas: la infancia, la juventud, la madurez y la vejez, aunque sea una vejez que no esté bien dicho así, o no sea políticamente correcto decirlo así. Y esa era la segunda pregunta, ¿para qué escribe? Yo creo que para conocerse. Y ahora la tercera pregunta me la hago yo, pero te la quiero hacer a ti, Víctor. ¿Y ahora qué? Voy a contestar yo y luego tú contestas. Quiero decir que cuando uno lleva 40 años escribiendo poesía, y 14 libros son, ¿no? O 11 libros. 11 libros. Ahora, si yo fuera tú, me preguntaría, ¿y ahora qué? ¿Me releo? Ya te has releído aquí. ¿Todos esos poemas valen? A lo mejor alguno no vale.
Pero precisamente el que no vale, a lo mejor es un reto para ti, para escribirlo, reescribir ese asunto y hacerlo mejor. O a lo mejor te tienes que plantear solo escribir de lo que realmente te ha funcionado y repetir el molde. O a lo mejor tienes que buscar un camino nuevo, como el último que has encontrado de las Soleares. Digo esto porque lleva toda su vida repitiéndose esta soleá. Él lleva toda la vida diciendo: no sé muy bien por qué escribo. ¿Acaso por si un verso no fuera a dar al olvido? Pues yo creo, Víctor, que llegado este momento, tú no deberías escribir por escribir, no deberías escribir acumulativamente. ¿Qué más te da a ti morirte con 11 libros que con 15 o con 20? Por escribir más no vas a tener ningún lugar mejor en las rotondas de Sevilla. Yo lo que haría es estar feliz contigo mismo, seleccionar con qué te sientes tú mejor, seleccionar qué te hace a ti feliz y dejarte ya, si yo fuera poeta, de intentar contentar a los demás, de contentar a los jurados de los premios literarios, contentar a otros poetas. Es decir, ser leal a ti mismo. Entonces, si yo fuera tú, si yo estuviera en esta edad, repasaría mi trayectoria y ahora elegiría el camino. Porque yo creo que, por ejemplo, ese camino último de las Soleares es un camino muy novedoso, muy diferente, que te ha dado muchas alegrías y que has encontrado una voz que venía ahí a apagar. Eso con respecto a ti. Pero yo también me plantearía con respecto a los otros. ¿Y ahora qué, Víctor? Acaba de mencionar Juan a Aquilino Duque. Aquilino Duque ya no está. Joaquín Márquez ya no está. Fernando Ortiz ya no está. Rafael Montesinos ya no está. Tú sí estás. Hace unos años organicé un curso de verano e invité, te explico el tú sí estás y ellos no están. Invité a Juan Cobo Wilkins, un escritor de Huelva, y 2 días antes de venir a dar la conferencia me llamó y me dijo: Pepe, no puedo ir. Juan, ¿por qué? Y me dijo: se acaba de morir mi madre. No estoy para literatura ni para dar una conferencia. Y estuve hablando un ratito con él y le pregunté: ¿y cómo te encuentras? ¿Qué piensas? Y me dijo: Juan, es muy extraño, porque antes la tenía ella por encima y ahora no tengo nadie por encima, ahora soy yo el techo, ¿no? Y Primera fila. ahora estoy en primera fila, no ya solo con respecto a la muerte, que está en primera fila, sino con respecto a mi sobrino, es decir, yo también. Entonces, lo que yo te quiero decir a ti, Víctor, que llegado este momento de tu escritura, tú debes tomar el riesgo de asumir que ahora tú estás en primera fila. Ya no están los maestros sevillanos, ahora tú eres el maestro. Ahora tú tienes que darle al lugar o a todos los demás lo que ellos te dieron a ti. Si tú ahora diriges la colección Ángaro, dirige tú la poesía sevillana. Si a ti te leyeron Joaquín y toda esta gente, lee tú a los jóvenes. Quiero decir, que pierdas el miedo y asumas de que tú eres ahora maestro de gente joven. Igual estoy provocándote, pero creo que esa reflexión sería mucho mejor para la poesía andaluza que simplemente seguir repitiendo poemas y poemas. Bueno, y esto es lo que yo venía a decir más o menos, lo que había pensado de tu libro. Bueno, ya está. Muchas gracias por la atención. No, tiene ahí. Vamos, dale. Este funciona bien, sí. Sí, funciona bien. Bueno, después podemos comentar alguna cosa, ¿no? Aquí. Venga, dile lo que tiene que decir. Que nos ha dejado hecho polvo. No, venga. decirle, bueno, ¿por qué escribo? Hay gente que escribe para los demás. Yo no creo que escriba para los demás. Mi poesía siempre ha sido como hablar conmigo mismo. Lo que pasa es que evidentemente cuando uno ya tiene los poemas y ve que más o menos puede ver la estructura de un libro, el libro te lo publican, pues sí te gusta compartirlo con los demás. Pero siempre que he escrito no lo hago pensando en otra persona, sino que es como si yo estuviera reflexionando, mirándome al espejo y hablando conmigo. En cuanto a lo que tú me dices, la soleá la has leído tú. La soleá la has leído tú, aunque no sé si perfectamente, de memoria. Decía que es la última soleá además que cierra el libro, ¿no? No sé muy bien por qué escribo, acaso por si algún verso no fuera a dar al olvido.
Y respecto a lo que tú me dices de los maestros, evidentemente yo tuve maestros y muy buenos, porque esa maestría que me dicen muchas personas que tengo de la forma, ¿verdad?, de los sonetos, de las décimas, de los romances y tal, pues claro, lo aprendí desde muy jovencito. Tuve la suerte de tener como profesor de literatura a José María Vaz de Soto, que era un excelente novelista, bueno, era y es un excelente novelista, de los que la época esa que le llamaban los narraluces. Y en COU, una actuativa que era literatura contemporánea, en vez de dedicarse a lo que se solían dedicar los profesores, que es a que nos aprendiéramos las cosas de memoria, las fechas, las características de cada generación, etcétera, pues él lo que se dedicó es a leer poemas, a leer los poemas, a leer a los autores en clase. Y teníamos que aprendernos poemas, debatíamos sobre el poema, y eso fue lo que me inspiró a mí, ¿no? Entonces, después, claro, conocí a autores como, por ejemplo, a Joaquín Márquez. Joaquín Márquez, cuando yo lo conocí, tenía yo 17 o 18 años, todavía vivía en Sevilla. Y era un autor, por ejemplo, que también tenía un gran magisterio en el uso de las formas, ¿no? Independientemente que después, como yo digo, no solo se puede tener la forma, porque si no eres un versificador, tiene que haber mucho más, tiene que haber emoción, tiene que haber hondura, tiene que haber musicalidad, y todo eso lo tenía Joaquín. Joaquín o Aquilino u otros maestros que tú has citado, ¿no?, como el mismo Fernando Ortiz. Y nosotros, Juan también, Juan ha hecho la selección y he querido que lo haga Juan porque Juan es un erudito, es un gran crítico, es un gran ensayista, pero sobre todo es un gran poeta. Entonces, somos de la misma edad, llevamos mucho tiempo colaborando juntos y tal, y para mí es un honor que Juan lo haya hecho. Y ahora es cierto que nosotros no solo miramos a nuestros mayores, sino ya estamos, no lo vamos a hacer, sino que ya estamos mirando hacia abajo, porque tenemos unos amigos como son José María Jurado, como son Lugardo García, como son Carlos Vaquerizo, que ha ganado a Donay, como son Antonio Gómez Coronado, son gente que tiene ahora 30 y tanto, 40 años, y que nosotros seguimos su trayectoria y seguimos su poesía. Tampoco quiero olvidarme de otro poeta, porque además es de aquí, que es magnífico, que es Juan José Vélez Otero. Juan José Vélez Otero, que es magnífico. Bueno, Juan Antonio también es bueno. Sobre todo, acompaña los poemas con su música y es una persona también muy original y muy creativa. Y bueno, no sé, eso era para deciros algo respecto a lo que tú has hablado. Ahora, antes que nada, bueno, antes de leer, pues voy a empezar por Manolo Reyes, agradeciendo al Ateneo de Sanlúcar que haya programado, que me haya abierto las puertas de esta ciudad que también quiero mucho. Como Juan, también venía desde pequeño, me he llevado muchos años veraneando en Sanlúcar, hemos tenido casa en Sanlúcar, probablemente tendremos otra vez casa en Sanlúcar, si Dios quiere. Y bueno, aquí estoy como en mi casa. En Sevilla siempre digo que soy medio sevillano y medio sanluqueño. Y no lo digo ahora porque estoy aquí, ¿eh? Muchas veces estamos en cualquiera de los bares típicos de Sevilla, como Inchausti, como que era ante la Moneda, como Barrameda, como tal. Y siempre lo digo, si es que yo me considero también medio sanluqueño. Así que, bueno, también, por supuesto, a la Bodega Argüeso por acogernos en este sitio tan estupendo. Ya nos hemos hecho algunas fotos para que queden para nuestro recuerdo, para la posteridad, ojalá, ¿no? Y claro, también, por supuesto, a Juan, ya se lo agradecí el otro día por su intervención, y Pepe, ¿qué voy a decir? Os voy a contar una anécdota. A Pepe le mandé yo tengo otra antología que se publicó en 2009, en Renacimiento, y que yo ahora he querido hacer esta antología porque en aquella los poemas estaban distribuidos por temática y no se puso de qué libro procedían cada uno de los poemas. Y yo siempre tenía la cosa, digo, cuando tenga más libros quiero hacer una antología, pero cronológica, para que se vean qué poemas pertenecen a cada libro. Bueno, le mandé la antología a Pepe y me mandó una carta maravillosa, pero me decía, Víctor, perdona, pero es que no tenía mucho tiempo y lo he hecho, bueno, en un ratito. Y le digo a Marisol, mira, de todas las cartas que me han mandado, la de Pepe es la que más me gusta, la mejor, y dice que lo ha hecho en un ratito. Sí, que ya conocéis cómo es Pepe. Sí, ¿no? Así que, no sé si me olvidé de alguien. Juan Antonio, gracias, y también un placer que estéis aquí acompañándome. Y ahora os voy a leer algunos poemas, a ver cómo vamos de tiempo. Bueno, sí, no sé, por lo menos uno de cada libro.
ya no sé por dónde empezar, porque pues si nos hemos quedado un poquito tiempo. Repites mucho la palabra viento, ¿por qué? Le estoy preguntando que en sus poemas el viento tiene para él una importancia muy importante. No sé, ¿será porque me lleva a que somos efímeros? Sí, no sé por qué será, quizás. No lo Sí, sé, ¿no? no lo he pensado, ahora que tú ¿Por me lo has qué dicho. Sale... Voy a empezar con un poema que se titula Como lumbre. Parafraseando a José Hierro, que decía, llegué por el dolor a la alegría, yo diría, como la mayoría de los adolescentes, llegué por el amor a la poesía. Y esta llegada se puede entender como la llegada de la poesía o como la llegada del amor. Cada uno que piense lo que quiera. Como lumbre. Con la luna has llegado hasta el umbral sin que a tu voz ladraran mis mastines. Segura y fácilmente has abierto la puerta de mis ojos como si siempre hubieran sido tuyos. Luego, en silencio, mientras iban cayendo una a una todas tus prendas en el suelo, el lóbrego pasillo que sube al corazón. Y por fin has entrado desnuda como lumbre, con las manos abiertas, yo te esperaba en sombra, solo en la soledad de mi vigilia, y encendiste la luz con solo un beso. Este poema pertenecía a mi libro Cuando venga la luz. De Apenas si tu nombre voy a leer también un solo poema que se titula Habitación de hotel. ¿Acaso estés ahora en una habitación desconocida de una fría ciudad a más de 1000 ocasos de distancias, y al acercarte a la ventana sientas el abrazo desnudo de una cálida brisa y te preguntes por qué tu piel se enciende en llamaradas cuando afuera se posa en los tejados el bando de palomas de la nieve? Y es que nunca sabrás, muchacha, a dónde puede llegar en una lenta tarde desolada y lluviosamente triste el aliento olvidado de un latido. Del libro Las cosas por su sombra, de 1999, voy a leer un poema con otro tono. No, voy a leer este. Yo sé que lo leo mucho, pero bueno, aquí en Sanlúcar, pues la mayoría de las personas no habéis escuchado este poema y trataré de ahora cambiar el tercio, pero voy a leer este poema porque me ha dicho Pepe mi vinculación con mi barrio de San Bernardo, que es el barrio de mi infancia, un barrio muy peculiar porque estaba como una isla en medio de Sevilla, porque estaba delimitado por las vías del ferrocarril. Y para llegar al centro de Sevilla tenías forzosamente que subir por el puente de San Bernardo o cruzar bajo las vías por un túnel que existía y que ya no existe cuando ya quitaron la estación de San Bernardo. Sí. Es un poema un poquito más largo, pero yo creo que es muy significativo y lo voy a leer. Se titula La riada y responde al primer recuerdo infantil que yo tengo. En Sevilla hubo una serie de riadas producidas por el desborde del Tamarguillo, hasta que lo soterraron y que la ciudad se inundaba y era un desastre, porque ahora llegaba las aguas anegaban no solo las calles, sino las casas, los muebles se hacían polvo, bueno, etcétera. Y entonces, ese primer recuerdo que yo tengo con 5 años es que yo veo la calle mía de San Bernardo, desde donde está el puente, como si fuera un río donde iban las barcas, y los guardias civiles o policías y tal le llevaban a la gente la comida o lo que le hacía falta y ellos tiraban como una cuerda con la bolsa y se subía total. Y es una imagen que siempre se me ha quedado a mí grabada y además lo recuerdo perfectamente, aun siendo muy pequeño. Y escribí este poema ya pues bastantes años después. Como digo, el libro es del 99, pues no sé, a lo mejor lo escribiría 97, 98, exactamente no lo sé. Y dice así el poema. Manas recuerdos tibios, la tarde de noviembre, mientras sobre la cama me acostumbro a la muerte. Acodado y absorto, un niño desde el puente contempla al sol las barcas.
con ojos transparentes, el niño mira y tiembla el agua en las paredes, con las aguas del río, del mar y de la fuente, con las aguas del cielo, lo que se fue nos vuelve. Sigue lloviendo y sigo haciéndome a la muerte, con la lluvia verdean los recuerdos de siempre. Humeante y veloz pasa un tren bajo el puente y en su estela de humo a lo lejos se pierde sin dejar lejanía. En mi pecho inocente de niño, qué milagro, qué alegría, qué suerte no saber cuánta vida se nos va con los trenes y después cuánta lumbre apagada en la nieve. Como un perro de sombra, quien algunas veces no dejó vagabunda el alma en los andenes. Se empañan los cristales del recuerdo, me vence el sueño, el niño va cayendo en la corriente. Nada, nada después más triste, lentamente en las aguas del tiempo, como el gozo fue hundiéndose. La lluvia va mainando, apenas casi llueve. Me voy a saltar ahora voy a dar un giro. Este es un poema con un lenguaje más actual, más prosaico, pero es un poema que siempre me gustó. Es verdad lo que dice Pepe, después, este lo escribí, pues fíjate, en los 90, y después hice un libro, La Mesa Italiana, que después leeré algún poema, donde todos los títulos tienen que ver con el cine, pero no es algo que me pasó después ya en 2014, por ahí, cuando escribí el libro, sino que ya había dado yo con esa, no sé, me llamaba mucho la atención. Y este poema se titula El color del dinero, que como sabéis que es una película también muy conocida. Dice así el poema. He puesto cuanto tengo a plazo fijo y renovable por el tiempo que Dios quiera en la nueva sucursal bancaria de mi calle, que tal y como están las cosas hoy, es mucho desaliento para llevarlo encima y demasiada sombra para tenerla en casa. Así que cada 2 o 3 melancolías me paso por el banco donde una hermosa muchacha atiende en ventanilla e ingreso mi salario de rutina, reviso el saldo de mi historia y retiro una pequeña suma de ilusiones. Para cubrir mis sueños semanales me basta con mirar el color del dinero de sus ojos. Del libro Tango para engañar a la tristeza, que es un libro que se publicó en 2003, poemas escritos pues del año 2000 aproximadamente al 2002. Voy a leer este poema, que también suelo leerlo, pero bueno, mi vinculación con San Bernardo, y hablo de la casa donde yo viví, que derribaron para hacer otra nueva casa. Donde hoy una ventana, hubo ayer una puerta de par en par abierta al sol de la mañana. Donde hubo una campana tocando a vida cierta, hoy solo se despierta mi pena y se desgrana. Ansiar tanto el encuentro, correr sin que se acabe, llegar bajo la luna, y está mi infancia dentro, y he perdido la llave, y no hay puerta ninguna. Otro más alegre del mismo libro, pero voy a cambiar el tono. Este poema se titula Abril y responde a un encuentro real de un día que iba por la calle y me sucede algo que me hace reflexionar. Como digo, cuento algo que es real y que me sucedió. Un encuentro con una persona. Como la brisa apareció en la tarde de aquella tibia calle con naranjos. A mi encuentro venía lentamente, como si no quisiera llegar nunca o buscara quién sabe qué misterio.
por fin, llegó a mi altura y se detuvo justo cuando esperaba su pregunta con ese rubio acento de ojos claros que tienen las muchachas extranjeras, a coger unas flores de azahar, hasta entonces tan lejos de tan cerca. Después siguió despacio su paseo sin mirarme siquiera en sus asuntos y me alejé sabiendo que yo supe por ella que volvió la primavera. Vi venir a una extranjera muy despacio, se quedó mirándome, yo pensaba que me iba a preguntar por dónde estaba la catedral o algún sitio así, y se dio cuenta, cogió unas flores de azahar y siguió andando. Y entonces digo, yo llevo en Sevilla toda mi vida, estoy harto de pasar por aquí y no me había dado cuenta que los naranjos habían florecido. Tuve que verla a ella para recapacitar que había llegado la primavera. Ese es lo que dices tú de los poemas, que surgen muchas veces a lo mejor de una anécdota simplemente. De taberna inglesa. Era muy guapa, evidentemente. De taberna inglesa, un sonetillo. Es un soneto. Yo escribo muchos sonetos en heptasílabos, en versos de 7 sílabas. Y me gustan porque es lo que dice Pepe, que es como dejar en el hueso el poema, quitarle todo lo superfluo, todo lo que no es importante, ¿no? Y a mí este es de los que más me gustan, siempre me ha gustado este poema, y se titula Otra vez Ícaro. Todo pasó en un vuelo. No sé ni cómo ha sido. Siempre había tenido los 2 pies en el suelo. Y enredado en su pelo y en sus ojos hundido, sin subir, he subido de repente hasta el cielo. Y me preguntas hoy, ¿qué haré al caer? ¿Qué voy a hacer cuando se vaya? De momento, volar, después que arroje el mar mis sueños a la playa. ¿Cómo vamos de tiempo? Regular, ¿no? Muy bien. Bueno, del libro que decía Pepe sobre mi época de profesor, yo la verdad que estaba muy desengañado de cómo iba el sistema educativo y del plan que tenían Yo creo que ahora estarán mejor, no sé, pero en mi instituto llegó un momento que ibas a entrar por la mañana y estaban los niños antes de empezar las clases tirar los pasillos con las mochilas. Tenías que dejar pasar, porque, bueno, un año que fue horroroso. Y desde un día, sin pensar yo que iba a escribir sobre este tema, me acuerdo que llego con el coche, era, me parece, el primer día de curso, y un montón de madres con los niños tocando el claxon y tal, no dejaban entrar, unas aglomeraciones de coches en la puerta del instituto, peleándose unos con otros porque el que iba con prisa y no sé qué tal. Y entonces escribí un poema que se titula, y que no lo voy a leer porque no está incluido en la antología, Parking público. Sí, me daba la impresión como que lo iban allí, a dejarlo allí y salir corriendo. Y eso me dio pie a empezar a escribir poemas con lo que iba viendo. Es decir, no era una cosa que yo tuviera ya meditada de antemano, sino que a lo mejor escuchaba la conversación de un compañero algo que le había pasado, o a lo mejor yo estaba con los niños dando clase y veía a uno durmiendo en la última fila allí, la siesta del borrego, de ese tipo, ¿no? Es decir, que fue un libro escrito como a diario, era el diario de un profesor, el diario de un profesor, exactamente. Bueno, pues de ese libro voy a leer. Hay un poema aquí que gusta siempre, pero es muy largo y lo voy a dejar. Voy a leer un poema que ya tuve yo en otro libro, que yo lo titulé y se lo dediqué precisamente a Juan, que se titulaba Fin de curso. Y era un poema que venía tan bien para este libro que digo, lo tengo que rescatar, ¿no? Y entonces le puse delante final de curso, fin de la campaña, y una vez más recuerdas todavía los versos de quien siempre te acompaña. Sí, de uno mismo, como decía Machado, ¿no? Pero yo voy a leer el poema tal y como yo lo escribí en un principio, que se titula Fin de curso. Y dice así, además viene muy bien ahora. Se apagaron las aulas, los pasillos,
el griterío en la cafetería, la lumbre oculta de los cigarrillos. Se olvidaron los temas de memoria, la física, el inglés, la geografía. Historia es ya también la misma historia, y el mes de junio y las evaluaciones, tan solo el tiempo sigue cada día dictando una por una sus lecciones. Y voy a terminar este libro con el poema titulado Balance que cerraba el libro. Dice así: ahora que la noche no me tienta, cuando la vida apenas me enamora, algo me dice que llegó la hora de hacer balance y de rendirle cuenta. Aunque prefiero el sol a la tormenta, me tomo como viene cada aurora. Lo que la vida entrega lo devora el tiempo y nadie vive de su renta. Tampoco vivo del trabajo. A diario soy solo un profesor de andar por clase. Me dan pulso otras cosas y otros temas que no se compran con un buen salario, que no se pagan con el sueldo base. Mis amigos, mi amor y mis poemas. De ahí voy a pasar a un par de poemas de mi libro La Mesa Italiana, que, como ya han dicho algunos críticos y tal, quizás sea el libro más importante de mi trayectoria. Es un libro que, como dije antes, todos los poemas llevan títulos de película o un título alusivo a alguna película, y lo de La Mesa Italiana no es por gastronomía, sino porque se le llama mesa italiana cuando los actores de una obra de teatro, de una película, etcétera, se reúnen en privado para leer el guión. Bien. Los personajes de este libro, pues era yo mismo en mis distintas edades, es decir, el niño, el adolescente que fui, el hombre de tal, el que yo pienso que seré en el mañana, etcétera. Bueno, este es un poema más denso, es un poema donde me enfrento a la muerte. Escribí 2 poemas, pero son largos y no lo voy a escribir. Este es un poema largo, pero condensa la idea que yo quería. Escribí un poema a mi madre cuando el Alzheimer, que se titula Un grito en la oscuridad, como una de las películas muy conocidas, ¿verdad? Y a mi padre cuando murió, uno que se titula En el nombre del Padre. Pero como aquí hablo de mi madre y de mi padre y de un amigo que murió, voy a leer este poema porque sintetizo un poco la idea fundamental. Lo titulo El último viaje. Por distintas razones del alma y los latidos, andando llevo un tiempo a vueltas con la muerte. Ayer, en un incendio y de repente y solo, falleció Rafael de Cózar en su casa. Allí, donde ahora esté, por darle compañía, con él quisieron irse sus enseres queridos, sus poemas, sus cuadros, sus fotos, sus dibujos y todos esos libros de su gran biblioteca. Mientras escribo, llueve. No deja de llover, como si el aguacero tratara de apagar estas llamas que aún arden en tantos corazones. Llueve, sigue lloviendo, pero es tarde, muy tarde. Hoy, 13 de diciembre de este 2014, que va de despedida, desapacible y frío, irremediablemente de regreso a la nada, padre habría cumplido 92 otoños. Hace ya 9 ausencias que murió entre sus hijos después de unos 3 meses de entereza ejemplar. En un único día, nuestro Día del Padre, aunque sigue alentando en todas esas cosas que también fueron siempre parte de su existencia. Sin mañana ni ayer, en cambio, madre vive, muriendo cada día como si fuera el último, en esa residencia de sombras donde todos los días son iguales, en soledad y olvido. Sin saber quiénes somos ni saber quién es ella,
despojada de todo cuanto antes fue suyo, perdida entre la niebla espesa del Alzheimer, lo mismo que una niña indefensa en la noche. Porque hay vidas que duran lo que quiere la muerte, y muertes hay que duran lo que quiere la vida. Gracias. De este libro voy a leer un libro que dedico a mi mujer, a Marisol, y que se titula Con las botas puestas. Lleva una cita de un grandísimo poeta que fue, y su poesía sigue vigente, lógicamente, Luis Rosales. La cita de Luis Rosales dice así: para toda la vida no basta un solo amor, tal vez el nuestro sea para toda la muerte. Aunque la nuestra nunca fue la historia de un amor de película de Hollywood, ni yo soy Errol Flynn, ni vos Olivia de Havilland, las célebres estrellas del cine en blanco y negro de la Warner. Aunque yo no fui nunca el general del más glorioso y legendario séptimo de la caballería de la Unión, que en guerra siempre con los pieles rojas, los bravos Sioux de caballo loco, al fin murieron con las botas puestas, ni vos, señora, su valiente esposa que alumbraba el descanso del guerrero luchando con sus sombras cara a cara, aunque por héroe nunca me he tenido, ni quisiera poner gloria por medio después de tantos sueños a la lumbre, como a su amada vez le dijo Custer poco antes de partir con sus soldados hacia Little Bighorn, donde la muerte ha sido y sigue siendo muy hermoso caminar a su lado por la vida. Después voy a leer un soneto de un libro que escribí en antes de 2018 y salió publicado en 2018, que se titula Frecuencia modulada. Y es un libro que hice un poco, fue mi hija la que me dio la idea del libro, porque me decía: papá, ¿tú no has visto estos poetas jóvenes que ahora van, que hacen conciertos y tocan música y además hasta cobran, ¿eh? Hay que pagar por entrar ¿sabes? Tipo Marwan y esta gente. Y entonces digo, bueno, si lo de las canciones, yo también soy capaz de hacer poemas con las canciones y tal. Entonces, un poco de broma así con mi hija, hice un libro que se titula Frecuencia modulada, porque todos los poemas tienen citas de una canción. Canciones de moda o canciones clásicas que todos conocemos, ¿eh? Entonces, está escrito al hilo de canciones. Y este poema que voy a leer, que es un soneto, tenía una cita, no recuerdo de quién ahora mismo. Yo, una vez cuando lo presenté, sí me hice una chuleta y entonces venía cada cita, decía, es del disco tal, de la canción tal, de fulanito, ¿no? Pues bueno, es lo de menos. La cita de la canción decía: miénteme acerca del amor que por mí siente tu corazón. Eso dice la canción, ¿no? Alguien le dice, miénteme. Y yo escribí este soneto. Si quieres que te mienta, yo te miento, y te digo que nunca fuiste nada más que el capricho de una madrugada o el deseo fugaz que apaga el viento. Que no te tengo a flor de pensamiento, ni es tu ausencia una aguda y fría espada que me atraviesa el corazón, clavada en lo más hondo de mi sentimiento. Si quieres que te mienta, ahora te digo que en mis noches jamás soñé contigo y aunque me olvides, duermo a pierna suelta. Que acabas de marcharte y no me importa si la distancia es más o menos corta, porque yo no me muero por tu vuelta. Oh, qué fuerte. Bien. Y voy a leer ya, Sí, porque ya. las soleares, algunas, porque además Juan va... Vale. Sí. Bueno, me voy... Antonio. Tengo soleares de las soleares, la distribuí en libro. Es un libro que solamente que hice de soleares, ilustrado por unos collages maravillosos de Juan Lamillar, que hace unos collages espléndidos, muy bonitos.
Salvo el primero de la infancia, que lo hizo expresamente para el libro, los demás, entre lo que tenía es que encajaban perfectamente con la temática. La primera parte del libro era sobre la infancia, la segunda sobre la vida en general, la tercera el amor, la cuarta el paso del tiempo, la quinta la muerte y la última era lo que yo más o menos pienso cuando él me decía por qué escribo y tal, que es un poco reflexiones sobre la escritura. Bueno, pues si acaso termino con esas oleares, son 6 que se leen en un momento, y ya paso a dejar a Juan Antonio que toque. A quien dice que soy otro cuando escribo y no lo entiende, le digo que yo tampoco. Como las aguas del pozo, siempre los versos serán más buenos cuanto más hondos. Le estoy escribiendo a ella. ¿De quién de los dos será el alma de este poema? Al final siempre me quedo cuando tengo que elegir con el canto en vez del cuento. Lo tuyo no tiene arreglo, la vida se va con otros y tú escribiéndole versos. Y la última, que ya repetí antes, porque creo que es la que remataba la antología, no sé muy bien por qué escribo, acaso por si algún verso no fuera a dar al olvido. Pues lo dejamos aquí. Muchas gracias. ¿Qué pasa, Víctor? Bueno, pues muy buenas tardes, noches a todos vosotros. Muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias a Víctor por haberme invitado a participar en este recital. Gracias a Pepe, a Juan, que él no me conoce, pero yo lo conocí una vez en Jerez, hace muchos años, en una cosa que hacía Paco Bejerano, en los cuadernos, en los... ¿Cómo se llamaba aquello? Era un convento, algo así, ¿no? Bueno, él sacó los pliegos. Sí, era pliegos de contemporáneos o una cosa así. Sí, que luego los recogió en una antología. Efectivamente. ¿Pero en qué época? ¿En qué época? Pues eso tendría que ser... Juan, ¿qué año? 87. El 87, claro. Me iba yo para Midi. Me iba con 18 años casi voluntario por los cojones. Porque, claro, él decía que tenían que ser poetas hasta los 30 años y yo los cumplía, Claro. entonces por eso fui el primero, para que entrara... Claro. Eran unos pliegos muy bonitos. Sí, y luego los recogió en una Y tu antología. poema decía algo así, si no recuerdo mal, decía... No voy a decir el verso, pero decía... Me molesta mucho la gente que sabe más que yo siendo de mi edad, o algo así. Que tiene mi edad y sabe más que yo. Y aquello, no sé por qué, me gustó. A mí me molesta mucho que Pepe sepa más que yo siendo más joven. Y bueno, pues muchas gracias. Yo he sacado música a algunos poemas de Víctor, que, bueno, que decir que he sacado música es casi una presunción. Mira que me he puesto la letra grande, pero es que no veo nada y como cuando quiero ser rockero, pues, porque mirad la letra que tengo aquí. Este soneto al que le puse música de Víctor lo hice en la pandemia, justamente en la pandemia se lo mandé a él por un WhatsApp, no sé si te acuerdas. Se lo mandé orquestado con guitarra, bajo, batería, ahora lo vais a escuchar completamente desnudo, sí, con su vergüenza. Esperemos que no nos dé a nadie vergüenza de lo que va a suceder. Lo canto el primero no por nada, sino porque suena la guitarra, porque aunque parezca muy simple, tiene cierta complejidad para mi tesitura de voz, tiene cierta complejidad la armonía. Entonces, si lo canto luego, desafino como un bellaco. Entonces voy a intentar no desafinar ahora. Tierras de penumbra se llama el soneto. Se nos escapa el tiempo, poco queda.
del esplendor del día y su bonanza. La noche es un ejército que avanza, levantando una oscura polvareda. ¿Quién puede con la noche? No hay quien pueda. Con ella cuando llega, cuando lanza sus sombras al ataque y nos alcanza, y todo lo convierte en humareda. Se nos escapa el tiempo, queda nada del sueño aquel de aquella edad dorada, cuando eran una vida los veranos y al fin la oscuridad no hay quien acierte a descifrar las claves de la muerte. Se nos escapa el tiempo entre las manos. ¿Quién puede con la noche? No hay quien pueda. Con ella cuando llega, cuando lanza sus sombras al ataque y nos alcanza, y todo lo convierte en humareda. Gracias. Bueno, la segunda canción que voy a cantar está hecha, esto sí que es un atrevimiento, porque son soleares, es del libro de Víctor, con todas las de perder, pero yo las voy a cantar pop, soleares pop, como Alex Ubaco, más o menos. Bueno, esto es curioso porque hace unos días cumplía años una amiga mía y se la mandé como, bueno, una amiga y un amigo, y se la mandé como recuerdo, como detalle, ¿no? Como celebración. Y estoy haciendo esto para ir pillando el tono, porque si no puedo empezar como la otra. Y hubo un amigo que me dijo que qué bonito eran esos versos que yo había escrito para mi amigo. Y yo no le dije que eran de Víctor. Nos va separando el tiempo, tú siempre los mismos años y yo los que voy cumpliendo. Nos va separando el tiempo, tú siempre los mismos años y yo los que voy cumpliendo. No sé qué me duele más, si este tiempo con sus años o aquel tiempo sin edad. Al niño que llevas dentro se le quedaron muy cortos todos los sueños, pero nos va separando el tiempo,
Tú siempre los mismos años y yo los que voy cumpliendo. Como el viento de levante, entró tu amor y fue todo un hermoso disparate. Si no fuera por mis años, me metería contigo otra vez en aquel charco. Y fue recorrer tu cuerpo, como subir a la gloria y bajar a los infiernos. Nos va separando el tiempo, tú siempre los mismos años y yo los que voy cumpliendo. Que como me va la vida, mejor que no te lo cuente, por no contarte mentiras. Que como me va la vida, mejor que no te lo cuente, por no contarte mentiras. Muy bien, muy bien. Ya no la conocía. Bueno, y también de la mesa italiana, otra canción que esta, a ver cómo me sale, porque esta no la tengo muy ensayada. Esta la compuse en 1986. Esta canción se llama El sueño de una noche de verano. Yo, en realidad, lo que quiero es ser rockero, como he dicho. Entonces me gustaría empezarla así. Pero está mi hermano, que es el que toca bien, y me da corte. Entonces la voy a empezar... No está mal. Una terraza de hotel con copas bajo la luna y gallos, pavas y alguna serpiente de cascabel. Una torre de Babel y entre esa fauna te veo acercarte y no me creo lo que estoy sintiendo ahora cuando me ves a la aurora con los labios del deseo. De sueños vienes vestida, al aire suave la espalda y corta la falda y abierta como una herida y te da la bienvenida y se olvida del pasado mi corazón desbocado al galope sus latidos, ya ni recuerdos ni olvidos. Para que sea andaluz. Es la hora del pecado. Mis manos en tu cintura y en tu cintura mis manos. Nunca hubo unos veranos con tanta temperatura. A tantos cielos de altura, onda suena la canción y en las copas de balón se va derritiendo el hielo. Cuando te sueltas el pelo y me suelto el corazón. Bueno, y ya para terminar, yo iba a cantar tres, pero es que esta tarde estaba escuchando una cosa de
una canción de los Beatles y no sé por qué este poema me inspiró, me recordó a esas canciones que escribían los John Lennon y Paul McCartney. Y no es por presumir, pero efectivamente me recordó el poema a esas letras que hacían los Beatles ya crepusculares, que a mí me gustan tanto. La canción es también del libro Mesa Italiana y se llama Juan Nadie. Juan Nadie, si yo lo digo yo, está bastante... Además, también ha habido una cosa que me ha gustado regular. Porque cuando a un poeta se le dice que es muy creativo es como cuando a un niño feo se le dice que es muy gracioso. Así que voy a cantar Juan Nadie como venganza. A ver si me sale, porque esta sí que tiene prácticamente una hora. Pero como prácticamente he plagiado una de los Beatles... Desencantado vienes, pensativo, por el lento pasillo de esta mañana. Nadie sabe si justo ahora llegas o has salido hace poco de la casa. Sobre los hombros como el cielo gris pesa la soledad y la desgana. Ausente vas, cansado pasas, solo, perdido, ni tú mismo te acompañas. Sobre los hombros como el cielo gris pesa la soledad y la desgana. Ausente vas, cansado pasas, solo, perdido, ni tú mismo te acompañas. Y a mí no me sorprende, tú lo sabes, y me extraña que bajes la mirada. Sé que sigue en sus 13 la tristeza y que apenas te alivia la esperanza. Sobre los hombros como el cielo gris pesa la soledad y la desgana. Ausente vas, cansado pasas, solo, perdido, ni tú mismo te acompaña. Sobre los hombros como el cielo gris pesa la soledad y la desgana. Perdiéndose. Muchas gracias, muy amable. Venga, pues ya está. Creo que ahora hay una copa de vino que generosamente nos va a ofrecer la bodega Argüeso y probablemente unos sándwiches mixtos y algo de eso. Unos frutitos secos y unas patatitas para acompañarlo. Bueno, Antonio, genial. Hay una cosa que no se me ha olvidado preguntarle al autor, que es ¿por qué se llama el libro Entre Aguas? No, Se me ha olvidado. El agua entre las piedras. Es un ¿Por qué verso lo has mío, puesto? es un verso mío. ¿Uno de los poemas? Sí. Es que no lo me he No dado sé si cuenta está en la antología, no lo recuerdo. Yo no pero lo es he visto. Es un verso mío. Ah, un verso y lo has puesto así Sí, tal cual. No ha como sido el rumor. Habla de la vida cuando llega en algún momento que te sorprende y los versos, uno de ellos decía como el rumor del agua entre las piedras. Ajá, perfecto. Era un El verso título mío. es precioso, vamos. Sí. Y además por el simbolismo que tiene, ¿no? Que ya Juan lo ha explicado, ¿no? A mí sí. Claro. Lo que permanece y lo que fluye. Muy bien. Bueno, muy bien. Pues ahora tomamos una copita, gentileza de nuestra bodega Argüeso, unos frutitos secos y anímense que allí está el librero por si quieren ustedes disfrutar de lo que hemos disfrutado nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.
Perfecto. Ah, sí, sí, sí.